Buenos días. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis algo? ¿No? Vale. Pues la propuesta de esta conversación inicial era poder dar un marco compartido para pensar ciertos temas juntas que nos articulan en este encuentro, ¿no? Por un lado, el tema central ya habíamos dicho que era el de la amistad. No tanto nos interesa poder cerrar un concepto de amistad, a pesar de que es muy interesante porque filosófica culturalmente no tenemos el término delimitado lo suficiente como para que sea útil en las conversaciones todavía, por eso estamos en este momento, yo creo, de multiplicación de discursos sobre la amistad. Creo que no es necesariamente posible cerrar una definición y quizás no es lo que nos trae aquí para nada, pero sí que nos interesa pensar en qué prácticas, en qué expresiones y de qué formas se materializa la amistad, ¿no? O algo que nos interesaría llamar como amistad. La amistad como forma de vida es una expresión que viene de un texto de Foucault, de Michel Foucault, que vais a encontrar en este libretito y que es el primero que yo os pediré que leáis si os apetece ahora en la pausa de lectura que vamos a tener. Y creo que, bueno, que la amistad como forma de vida es algo que nos une a los dos en este encuentro desde, bueno, subculturas distintas. Digo subcultura porque la cultura que articula Occidente y el mundo en el que vivimos no es ni la subcultura queer ni la tradición budista. Entonces aquí somos subculturas de alguna forma, ¿no? En el panorama cultural y social en el que vivimos, pues quizás representamos en esta conversación movimientos subculturales que tienen a la vez una tradición muy larga, una genealogía muy larga y muy asentada y una transmisión, ¿no?, de cuerpo a cuerpo, de mano a mano, que, bueno, que asegura que sostiene la vida de formas diferentes, ¿no? Que la vida se puede sostener más allá del proyecto más abrahámico de familia monógama en el que vivimos y que es el que hemos aprendido como modelo referencial. Y nada, la idea era preguntarnos algunas cositas mutuamente para ver qué traemos cada uno desde nuestros lugares y para también compartir con vosotras de forma abierta el marco desde el que pensamos y que así cuando estemos en las conversaciones no os quedéis con extrañamiento o ambigüedad con respecto a algunas palabras que podamos estar utilizando, porque las estaremos utilizando con sentidos que son propios de nuestras subculturas. Entonces siempre hay que, yo creo que compartir los términos para poder entendernos bien y sobre todo para que una conversación sea posible, porque si no compartimos el significado de las cosas que estamos movilizando, ¿cómo podemos conversar de forma cercana, ¿no? Cada uno hablará con la imagen mental de esa palabra que se está activando y generalmente llegaremos a extrañezas o contradicciones o inseguridades mutuas. Y bueno, yo le estaba diciendo a Lama justo ahora que me encantaría empezar la conversación preguntándole por los inicios de este lugar donde estamos ahora, sobre todo por los inicios de la comunidad que lo sostiene, porque es muy difícil pasar a la acción, como decíamos ayer. Tenemos muchos sueños, muchas fantasías, pero accionamos con dificultad cuando tiene que ver con la amistad. Entonces le quería preguntar por cómo era su experiencia de la amistad antes de empezar a generar esta comunidad y cuál fue el aprendizaje de la amistad. Ya no vamos a hablar después de que la comunidad estuvo como asentada, sino en los procesos de formación, que son lugares de temblor, ¿no? Siempre. Cuando me estabas preguntando esto he visto que me ha dado incluso de entrada un cierto reparo, porque claro, no es teorizar y punto, hablar de cómo se construye una comunidad es hablar de algo muy íntimo, porque es hablar de la intimidad de nuestras relaciones, ¿no? Y creo que el hilo conductor de todo el proceso, tanto como que era para mí o para nosotros la amistad antes de Casa Virupa y después de construir esta comunidad, creo que el hilo conductor innegablemente yo lo encarno en Gloria, en una persona. O sea, y por eso la cosa se pone como un poco íntima, porque, claro, que esto es precisamente que lo que a veces a las que queremos concretar todas estas ideas y las que nos atrevemos a bajarlo y hacer de
de todas estas fantasías, realidades, se nos critica precisamente porque, claro, pasar, como decías tú ayer, o sea, pasar de a aplicar abre las propias complejidades que trae la vida, ¿no? Y eso a nivel de amistades, a nivel de vínculos, significa que han habido muchos vínculos que se han tenido que transformar, resignificar, y han pasado por muchos procesos, ¿no? Y todo esto, en realidad, creo que sí, que a la hora de hablar de amistades y de comunidades, hay que asumir que todo esto son grandes retos. O sea, no podemos simplemente idealizar lo que podría ser eso, pues como sostener un vínculo entre amigas, un poco como lo que decías ayer apuntando, ¿no? Ojo con idealizar esta idea de que nos vamos a cuidar entre amigas. Cuidar significa, sobre todo, en este sentido al menos, o ha significado para nosotras, atravesar juntas procesos muy complicados, ¿no? También, o sea, los propios que te da la vida y sobre todo empezando tan jóvenes a hacer esto, ¿no? Nosotros empezamos Casa Virupa cuando Gloria tenía 23 años, Berta tenía 21 años, yo tenía 24. Entonces, veníamos de practicar Dharma, Gloria y yo, o sea, que Dharma es budismo, desde hace unos cuantos años, y de también frecuentar espacios, ¿no? de practicantes donde se veían este tipo de vínculos que nos inspiraban a algunos, otros no tanto, ¿no? Y lo que seguro teníamos claro es que queríamos construir nuestra propia comunidad, nuestra propia red, ¿no? Y entonces, en realidad ya veníamos de construir eso en el cole, porque estudiamos en el mismo instituto, nos conocimos allí, y creo que lo importante, o lo que tendría sentido explicar, es cómo, o sea, cómo es el vínculo de Gloria, porque, insisto, es el hilo conductor para mí de lo que significa amistad, ¿no? En toda su amplitud. ¿No? Es como eres la gran amiga, me sirve de referencia mental, ¿no? O sea, tenemos que tener algo así. Porque si no tenemos algo así, me sabe mal porque normalmente la gente no tiene tanto esto. O sea, sí, pero no. O sea, yo llevo viviendo con Gloria 8 años o 9 años y relacionándome con Gloria desde hace 15 o 17 años. Entonces, bueno, es como una pareja, más que una pareja, ha sido una pareja. O sea, hemos transitado por muchas maneras de vincularnos y de relacionarnos y tal. Y este para mí es el ejemplo, y esto es lo que a veces se nos critica también, ¿no? Como, bueno, pero ahí, bueno, es que a ver, si hemos decidido sostenernos, nos hemos decidido sostener como con diferentes, ¿no? En diferentes expresiones. Y esto entre amigos, entre amigas, es quizás lo más exigente, ¿no? Asumir y sostener a la otra en el cambio que es en la vida, ¿no? Y esto es quizás lo que diría primero, que es cómo empezó todo, asumiendo un cambio, ¿no? Asumiendo una transición en que Gloria y yo dejábamos de ser pareja, pero igualmente decidíamos irnos a vivir juntas en comunidad. Una comunidad de 3. Entonces, nos daba vergüenza. La tercera está escondida por aquí. Se oye la risita así como... Sí. Además, Berta entró con mucha fuerza, como es Berta, como queriendo engatusar a Gloria, a mí me engatusó también. Ella no era budista, nosotros éramos los budistas, pero fuimos absolutamente engatusados por Berta, o sea... Sí. Así se construye, ¿no? También con seducción y con magnetismos, ¿no? Claro. Entonces había unas fuerzas ahí que... Pero lo que era bonito es que teníamos claro que queríamos construir alguna cosa que fuera sostenible, ¿no? Y nos apetecía explorar eso al menos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco como las bases del proyecto, es esta historia de seducción y magnetismo, pero con una visión como a largo término, ¿no? Una cosa de queremos que nos sostenga sobre todo un proyecto de vida que descansará a veces en unas formas, pero a veces en otras, ¿no? Y esto es lo que me parece que es valiente, que propone nuestra tradición y que no siempre estamos a la altura de sostenerlo, ¿no? Y así se empezó Casa Virupa, 3, diciendo que éramos comunidad, con un poco de vergüenza al principio. Nadie nos tomaba en serio, lógicamente, ni nosotros nos tomamos en serio, pero bueno, nosotros al menos lo mínimo para poder seguir adelante. Y recuerdo, convivíamos en una casa, éramos tan pocas al principio, o sea, éramos nosotras 3 en una casa que tenía que albergar las actividades que proponíamos como proyecto,
y éramos tan pocas que tuvimos que pedirle a gente que no era practicante, que no era budista, que nos acompañara al menos para repartir el alquiler. Entonces, al principio en la casa había 2 personas más, Miquel y Martí, que eran amigos, pero tampoco como amigos de amigos, que no conocíamos demasiado, que fueron fueron los lindísimos acompañantes de este principio, que con quienes hicimos una comunidad extraña, porque no era basándonos en este eje vertebrador budista, sino en otra, bueno, vamos a compartir la casa, pero ellos se beneficiaban también de que nosotros tenemos una estructura, como una manera de, ¿no? de ordenarnos el día, cosas que nos aseguran un cierto equilibrio emocional y mental, ¿no? Que de esto quizás ya hablaremos más adelante, pero que es fundamental para las relaciones de amistad y para las comunidades. Y ellos se beneficiaban de eso, nosotros nos beneficiábamos de su frescura, ¿no? Sí. Sí, eran unos persons, era bonito. Y recuerdo que poníamos, no sé si lo recordaréis vosotras, pero poníamos una silla diciendo, bueno, para la persona que venga, como aspirando en la comida, en la mesa de... Yo recuerdo un desayuno así, en la cocina, claro, cabíamos en la cocina como desayunando, realmente, bueno, y poníamos una silla ahí para que viniera, que luego vino, ¿no? Entonces, y luego vino otra más, y luego otra más, y luego otra más, y ahora somos 12, 13, y con muchas novias también, como merodeando, revoloteando el proyecto, y es muy bonito ver cómo, en realidad, la base que nos permitió hacer este primer paso sigue siendo la primera piedra, como el material del que se ha construido el resto de vínculos y relaciones en la comunidad, ¿no? Que es asumiendo que lo que estás escogiendo de entrada es con quién te vas a enfadar, con quién te vas ¿no? O sea, asumiendo que somos así por ahora, ¿no? Al menos, o sea, que tenemos tendencias, que tenemos inercias muy fuertes, que nos creemos muy importantes, que nos creemos el centro. Por mucho que haya una intuición de que queremos compartir y que queremos vincularnos diferente, queremos abrirnos a este sello de la interdependencia que emerge de la realidad, ¿no? Vamos a ser egocéntricas, nos vamos a enfadar, vamos a querer ser primera, ¿no? Hacer nosotras algo primero, nos vamos a pensar más importantes y tenemos que escoger muy bien, es lo que pensamos, con quién queríamos transitar eso, ¿no? Y ahí es donde ese es el criterio fundamental que nos hizo escogernos a nosotras tres, como bueno, yo creo que esto puede salir si nosotras tres nos juntamos. Intenso. Era intenso. Muy intenso. Era muy intenso. Pero fueron unas bases, esa resiliencia y esa fortaleza nos dio quizás mucho impulso para luego entender cómo se tenía que hacer con el resto de gente, ¿no? Y creo que lo que nos ha unido al resto de personas que se han ido acercando es precisamente que somos amigas, pero como una especie de consecuencia natural. Claro. O sea, hemos decidido cosas importantes que nos acercan y de ahí nos hacemos amigas, ¿no? Y esto también es interesante porque nos hace que no nos lo juguemos todo a la amistad como cada una la entiende, sino que se genera una amistad con unas bases comunes, ¿no? Y esto por ahora está siendo garantía de estabilidad, ya os diré dentro de 10 años más, ¿no? Pero por ahora, estos casi 10 primeros años, está funcionando. Sí. Qué guay. A mí que me encanta siempre como la parte simbólica, ¿no? de las narrativas. Cuando hablabas bueno, varias personas que quieren construir una casa y dejan una silla vacía, si este fuese el relato que hubiésemos leído de pequeñas en los cuentos, ¿cómo sería nuestra vida ahora? Cuando el relato que hemos visto y hemos leído es que un hombre y una mujer ponen una cunita al lado de la cama o ponen una cunita en la habitación de al lado, ¿no? La idea de vacancia, de espacio abierto a un otro, siempre tiene que ver con esto, con un otro que tiene que nacer directamente de nosotros para que no sea una alteridad, ¿no? Nunca dejes entrar en tu casa al desconocido, es el principio, ¿no? de autoprotección. Y cuando alguien entre en tu casa, que sea desde tu propio cuerpo, ¿no? Desde dentro de adentro. Entonces, aunque parezca una cosa así simplemente narrativa, constituye la imaginación de lo que puede ocurrir en una casa, ¿no? Y la silla vacía
para la amiga que vendrá es un relato impensable en los contextos familiares en los que pude haber crecido yo. Es impensable que de pronto tu madre pusiese una silla para quien viniese a vivir allá con nosotros, ¿no? Dirías, esta mujer está fatal, ¿no? Ha perdido la cabeza completamente. Y sin embargo, es hermoso que esa espera por el otro no sea una espera que tenga que venir conceptualmente desde un radical adentro. Es que no puede venir ni el primo, ¿no? Porque ya en otras generaciones igual, pues la tía soltera de no sé quién o la abuela, todavía había esa Sí, sí. cierta apertura, ¿no? A convivir, no en una línea directa reproductiva. Pero verdaderamente en los últimos años o en la generación que nos ha educado más o menos a nosotras, las escenas siempre son esas, ¿no? Absolutamente. Quizás es algo muy, o sea, es algo que surge de la importancia que le da nuestra tradición, que es lo que vertebraba nuestra apuesta a la compañía, ¿no? O sea, en nuestra tradición, lo resumo rápido porque creo que ya va de esto esta sesión, pero hay tres referencias muy importantes, tres símbolos muy importantes que nos acompañan en todo el proceso. Uno es el objetivo que tenemos como practicantes, o sea, queremos desvelar nuestra mente de sus engaños, o sea, hay algo como muy... Entendemos que nuestra mente ahora mismo, pues como decía antes, pues se crea autocentrada, vive separada del resto, ¿no? Y queremos transitar esto, trascender esto de alguna manera, entonces es el objetivo y lo tenemos siempre muy claro. Tenemos otro símbolo muy importante, es el camino, es decir, las herramientas que utilizamos para poder llegar allí, ¿no? O sea, las prácticas que hacemos no es solo teorizar, no es solo, son experiencias concretas que transforman nuestra mente. Eso es otra joya, como si dijéramos, de nuestro camino. Y la tercera, y no menos importante, es la compañía. O sea, es con quién estás caminando, con quién transitas todo eso, ¿no? Y eso es algo que es imprescindible, importantísimo desde el primer día que decides que quieres hacer este proceso, ¿no? Valorar y atesorar la compañía. Entonces creo que es algo muy propio de las culturas dármicas, que no se cierran y no dan tantas propuestas sociales como sí que daban las culturas abrahámicas, ¿no? Como de estructura de familias y tal, sino que entienden que lo importante es la red de quien practica y quien sostiene una determinada visión, e incluso no excluyendo la otra red con su otra visión, sino hermanándose y aprendiendo la una de la otra, ¿no? Entonces, esa visión de redes, de conjuntos, es muy diferente a nuestras visiones esencialistas y reduccionistas de los modelos, al final, en última instancia, familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo dármico muy bonito de eso, de estar esperando a alguien que quiera sentarse con nosotros y compartir vida, ¿no? Porque eso es una joya en nuestro camino desde el principio. Qué bonito. Antes salió en lo que comentabas la palabra estructura como un garante de convivencia. Sí. Y creo que es muy interesante quizás como pensar juntas la palabra estructura, porque puede haber diferentes interpretaciones, ¿no? Y connotaciones muy distintas. Igual desde mi genealogía de pensamiento, la palabra estructura es violenta y sin embargo desde tu genealogía es un garante de supervivencia alegre y no violenta, precisamente, ¿no? Sí, Entonces, sí. que igual es interesante como... Absolutamente. De hecho, la estructura es un garante de no violencia, básicamente. O sea, es lo que nos garantiza que nuestras inercias descontroladas van a confrontarnos violentamente, ¿no? O sea, que vamos a tener roces que van a ser innecesarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando simplemente, y lo explico de manera como muy simplificada, pero creo que así se pueden, me explico mejor al menos, fluimos, ¿no? O sea, y vamos viendo qué tal, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Significa que voy a ir operando desde mis apetitos, desde mis pasiones y desde mis deseos, sin ningún tipo de revisión. O sea, voy a hacer lo que me apetezca. En el momento en el que aparece la otra, ahí desde nuestro punto de vista, y la tienes en cuenta, ahí aparece la oportunidad de esta estructura. O sea, es como tener en cuenta cómo nos vamos a ordenar, ¿no? O sea, cómo va a haber tiempo para ti, va a haber tiempo para mí, va a haber tiempo para lo que a ti te parece importante, va a haber tiempo para lo que a mí me parece importante, qué consensos salen de ahí, qué pactos salen de ahí. Esa es la estructura a la que me refiero, ¿no? Y además una estructura que puede, en lo logístico puede tener esta forma, pero en lo
en lo interno, que quizás es lo que nos interesa más a nosotras, de lo que nos sirve es tener referencias estables con las que contrastar en qué momento está nuestra mente o en qué momento está la otra, ¿no? Si asumo y valido, por ejemplo, todo lo que me pasa por la cabeza, bueno, puede ser bastante insoportable convivir conmigo. Yo hablo de mí, ¿no? O sea, si yo asumiera y validara todo lo que me apetece y todo lo que me pasa por la cabeza, yo creo que sería insoportable. Entonces, ¿cómo me hago menos insoportable para la otra? Pues, bueno, llegando a unos, ¿no? Teniendo mis propias herramientas para gestionar internamente, ¿no? Mis apetitos em, y luego con excelentes canales de comunicación, ¿no? Hay que trabajar muchísimo cómo llego a la otra y cómo la otra llega a mí y entonces generando consensos y maneras de entendernos, ¿no? Entonces, esas son las estructuras de las que hablamos, como cuando hablamos de disciplina, ¿no? Que es una palabra Era la siguiente. que pesa, como es normal, es violenta, es extraordinariamente masculina, además, o sea, y es la primera reacción que tenemos todas cuando el budismo nos propone esto, o cualquier tradición contemplativa, ¿no? Nos dice, ahora tienes que hacer esto y lo tienes que hacer, nos sale un rebote natural, ¿no? Propio de nuestra generación y precisamente de eso, de querer generar una distancia con unas imposiciones en lo espiritual, por ejemplo, o en tantos otros ámbitos, ¿no? Que es normal que nos aparezca esta resistencia. Pero creo que hay que entender muy bien, el budismo además es que lo explica de una manera tan bonita, tan clara, que creo que no hace falta dar demasiadas vueltas y si las damos es porque nos apetece darlas, ¿no? Que a veces también pasa esto en la vida. Pero eh, en tibetano es chultrim, que significa apaciguar, disciplina, o sea, conducta o disciplina. Entonces es precisamente un poco, está relacionado con lo que decía justo, por eso lo he ligado, porque cuando tenemos la mente súper ajetreada o alborotada, con mucho ruido, normalmente es porque estamos reaccionando mucho a todo lo que nos va pasando, ¿no? por ella. O sea, cada pensamiento, cada impulso, como queremos responder, ¿no? Tenemos una atención involuntaria que nos va llevando como de sitio en sitio, de rama en rama, ¿no? Y ese gesto va generando ruido, porque al final son apetitos insaciables, ¿no? Porque parece que quiero esto y luego cuando lo tengo tampoco no era para tanto y entonces quiero aquello y eso va generando como un ruido que desde el punto de vista del budismo no nos va bien, ¿no? O sea, nos aleja de nuestro objetivo de tener, pues eso, de desvelar la mente, el objetivo que he dicho antes, ¿no? De desvelar la mente, de estar mejor con nosotras mismas y con la otra, o sea, es muy difícil, nos separa de la otra estar con tanto ruido, ¿no? De nuestros propios apetitos y nuestra propia insatisfacción, ¿no? Entonces hace falta calmar la mente. Y para calmar la mente, entonces ahí aparece este concepto que es disciplina, que sería como, a mí no me va a calmar la mente la disciplina, ¿no? Pero significa generar una capacidad ecuánime en nuestra mente, como una capacidad de ir más allá de lo que a priori parece que tu sistema te está diciendo que le apetece o que no le apetece, ¿no? Tener un criterio superior al del primer impulso, sería, ¿no? Porque no es que no validemos lo que quiere en profundidad nuestro sistema, sino que cuestionamos la primera reacción, ¿no? Vemos algo y decimos, esto lo quiero. Y esa disciplina, ¿no? Interna, estoy hablando de disciplina interna, que de nuevo es lo interesante para nosotras, la disciplina interna es, bueno, de entrada parecía que quería esto, pero ¿y si me lo pienso un momento? Y pongo en valor otras cosas, pongo en valor a la otra, pongo en valor mis compromisos, pongo en valor mis intereses a largo término, ¿no? Como hago un proceso un poquito más amplio, más maduro, y entonces vuelvo a mirar ese objeto de deseo, pues quizás no me apetece tanto o quizás me sigue apeteciendo, ¿no? Entonces, esa es la disciplina que intentamos generar desde la práctica del Buda Dharma o del budismo, ¿no? O te apetece de otra forma, ¿no? Porque es cierto que hay como distintos tipos de apetencia en el deseo. Como que esa apetencia de impulso inicial tiene mucho que ver con la incorporación, ¿no? De yo esto lo quiero para mí o yo quiero ser esto también y entonces lo cojo para sumarlo a mi capital o para sumarlo a mi valor o a mi historia. Y luego en esa paciencia de la espera de la que hablábamos, ¿no? Con Gloria ayer,
en esa espera lo que nos atrae no necesariamente es lo que incorporamos, es con lo que nos relacionamos, ¿no? Si se dan las condiciones para que esa relación ocurra sin generar una carnicería a su alrededor, ¿no? Como, creo que cuando deseamos con esa cosa impulsiva del incorporar, estamos perfectamente dispuestas a que haya una carnicería alrededor porque todo sea por, ¿no? Totalmente. Todo sea por amor, todo sea por deseo, que es nuestras culturas de la pasión, ¿no? Como cuando veíamos que en Francia los crímenes pasionales pues estaban perfectamente aceptados o se comprendía, incluso te daban un abracito, lo siento que la tuviste que matar por amor, qué mal lo habrás pasado, tal. Como todo ese reconocimiento de que la pasión tiene que actuarse y que se actúa con las consecuencias que sean y es parte de lo que la humanidad sostiene y toma por válido. O, bueno, la pasión nos activa, nos llevamos la pasión a otro lado, la vivimos sin relacionarnos con aquello que nos apasiona y luego volvemos a ver qué tipo de vinculación queda, ¿no? Después del arrebato ese inicial. Total. Pero que es bonito también pensar hasta qué punto esa disciplina está o no relacionada con la renuncia y con la represión, porque en las culturas abrahámicas la disciplina que tiene que ver con lo moral o con lo sensual, yo creo que está directamente relacionado con el castigo, con la culpa y con la represión, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otra cosa y quizás sería como interesante que lo diferenciases para que pudiésemos pensarlo juntas esto. O sea, esto nos lleva quizás al centro del meollo. O sea, cuando... O sea, el deseo en el budismo... Creo que no había empezado una frase así hablando contigo, pero vais a ser testigos de esta conversación. A ver, el deseo en el budismo... Sara, amiga mía. Lo dice el budismo, yo no, En solamente... el budismo. Pero el deseo en el budismo... no, se considera el deseo el de incorporación que dices tú, como este mecanismo que nos lleva hacia la otra cosa ansiosamente, ¿no? Creyendo que será fuente de felicidad, que de verdad nos va a complementar, como si necesitáramos ser complementadas, o sea, toda esta falacia, toda esta mentira, ¿no? Que nos hace estar viviendo ahora mismo, porque es lo que nos mantiene vivas también, ¿no? Esta paradoja que es vivir así, ¿no? Pero el budismo lo que hace es mirar esto muy bien de cara, sosteniéndole la mirada, porque normalmente nos da un canguelo cuando lo miramos, tú en esto eres muy atrevida, y por eso creo que despiertas mucha fascinación porque te atreves a mirar lo que normalmente la gente no quiere mirar. Entonces hay que sostenerle la mirada a esto y el budismo lo que explica es que este mecanismo en realidad es de las cosas que generan más ruido en nuestra mente, este ruido del que hablaba antes. Cuando estás deseando impulsivamente, no hay nada más en tu mente. Y eso es muy triste porque no hay nada más como gris, ¿no? Y que nos pueda penar más que una mente como estrechada, una mente enfocada solamente en un objeto de deseo y que deja pasar la vida y las cosas y las amigas y todo, ¿no? Y los grandes proyectos, o sea, que está ahí solamente absorta en un objeto de deseo, ¿no? Y todo ese ruido en realidad, como decíamos antes, desde el Dharma no nos interesa demasiado. Hay muchas herramientas en el budismo para aquietar, pacificar, digámoslo de una manera bonita, o incluso, no sé, como calmar, ¿no? ese ruido del deseo. Entonces, siendo uno de los problemas fundamentales que tenemos desde nuestra lógica en la vida, que deseamos de manera impulsiva, hay muchas herramientas que podrían parecer de entrada represivas, porque estás todo el rato diciendo, yo no quiero este impulso, yo no quiero que este impulso me mueva, pero cuando se mira un poco más a medio o largo término, ves que lo que te ha generado es, quizás no has podido tener tantos encuentros, ¿no? Pero te ha dado espacio para otras cosas. Y esas otras cosas han valido el esfuerzo, han puesto una base interesante que incluso te hace ser más fiable a la hora de encontrarte entonces sí con la otra. ¿Me explico? Entonces es un poco como una estrategia más a medio o largo término, ¿no? Entonces
de entrada, se habla mucho en términos de intentar despistar un poco, o es que no es reprimir, pero es despistar un poco estas mecánicas que generan mucho ruido, para luego más adelante poderlas, cuando tienes un poco más de fuerza, porque has podido construir otras cosas debajo, ¿no? Poderlo mirar más de cara y decir, vale, ¿qué me lleva? ¿Cómo me mueve? Incluso cómo puedo aprovecharlo, cómo puedo hacerlo esto en realidad de verdad, entonces sí, una fuente de felicidad en mi vida, ¿no? No porque venga de fuera, sino porque me hace sacar lo mejor de mí misma, ¿no? Entonces esto es algo que buscamos en última instancia en la aplicación de este tipo de herramientas de gestión del deseo, pero que cuando hablamos de disciplina, cuando hablamos de sí, desde la óptica de las tradiciones abrahámicas podríamos caer en, vale, esto básicamente no hay que hacerlo, o esto básicamente nos aleja de Dios o de una vida pura, ¿no? Y en el Dharma lo que nos está diciendo es, esto de entrada te distrae mucho. Entonces vas a estar muy, muy distraída, que también está bien, tú misma, ¿no? Que esto lo hace mucho el Dharma, no demoniza, o sea, no es como, no es una atracción moralista, ¿no? Entonces es como, tú sabrás, pero creo que vas a estar más despistada, y estando despistada vas a perderte cosas, y si te pierdes cosas, pues tampoco, ¿para qué todo esto, no? Y despistada además no eres demasiado buena compañía, o sea, como que hay una serie de consecuencias de todo esto. Y si te centras un poco y no te despistas tanto, quizás entonces puedes utilizar estos mecanismos tan fuertes ya más a tu voluntad, y una voluntad un poco más lúcida, más sabia, ¿no? Total. De hecho, si pensamos en la amistad como modo de vida o la posibilidad de articular, ¿no?, la vida a través de relaciones de amistad, verdaderamente entregarte a ese tipo de deseo sería incompatible. Porque ese tipo de deseo, que por otro lado nuestra tradición alimenta y celebra, y lo celebra tanto que lo llama verdad, porque dice, cuando tú sientas el flechazo, eso va a dirigirte a tu vida verdadera, ¿no? Generalmente ese flechazo ni siquiera aparece como un lugar de potenciación viciosa para estar disfrutando del flechazo. Rápidamente se reorganiza en un proyecto y en un modelo de consumo. O sea que toda esa energía extra que produce el flechazo también es reaprovechada y redirigida y estructurada, ¿no? Parece que es menos disciplinaria porque parece que estamos eligiendo al elegir a través de la lógica gutural, ¿no? Porque lo gutural siempre parece pues un síntoma de verdad pura, ¿no? Algo así. Y yo creo que es muy interesante ver cómo esa reflexión sobre el impulso primero del deseo es absolutamente incompatible con los modelos capitalistas en los que vivimos, ¿no? Es como, es verdaderamente antisistema. O sea, porque todo el sistema de organización económica de consumo tal que nos rige en Occidente ahora, bueno, y en muchas zonas de Oriente también, está profundamente vehiculada por el aprovechamiento de ese primer impulso de fogueo, ¿no? Participamos del mundo, de comunidades, de organizaciones, de consumo, de acciones, partiendo de ese momento. Es el primer momento de todo lo que ocurre después, de todo lo que puede ocurrir. Tiene que ocurrir desde ahí. Y entonces, claro, es una lógica de adicciones encadenadas también. Cuando la gente habla tanto de las redes, de tal, el fogueo, de TikTok, al final ese subidón que pone la atención en un Reels también es el subidón que te hace ver a alguien entrar en la discoteca con una cara que resuena al capital, ¿no?, simbólico que tú has asociado a valor, y todos esos fogueos súper extra que recibimos en un primer instante están profundamente disciplinados, solo que bajo la promesa de la libertad, ¿no?, de la libre elección. Es preciso que digas esto, volviendo a lo que me preguntabas y lo que decíamos de la amistad, y pues, en términos de vínculos y de relaciones es clarísimo cuando te atreves a proponer estructuras abiertas como la de la comunidad, porque claro, estás rompiendo también esa lógica y el capital de gloria es un capital que es mi responsabilidad también irlo transformando. Es el capital al que me lleva gloria, al que me puede aportar gloria. ¿Me explico? O sea, no es el capital
del primer consumo, del producto que luce ahí en el súper, ¿no? Y que está puesto para que yo pueda, esa es la Gloria que conocí cuando tenía 15 o 16 años. Pero luego ya no es ese producto, ¿no? Porque cambiamos y Gloria también cambia, y lo que solemos hacer entonces es, pues, a veces más amorosamente o a veces menos amorosamente, pero en definitiva es desecharnos, ¿no? O sea, muchas veces te reciclo, puedes hacerlo con muchísimo amor, pero es como no, te reciclo fuera de aquí, ¿no? Te tiro, o sea, y no digo que eso esté mal, pero sí que hay una alternativa en el modelo que estábamos planteando antes, ¿no? Que es que vamos a vernos en diferentes estados, que eso es lo que antes proponía el matrimonio. Claro. Lo que pasa que no había como unos valores ahí que en el fondo dices, bueno, eso tiene un cierto sentido, pero claro, estás tan mal llevado y tan mal ligado al final, ¿no? Que no nos sirve para eso, sobre todo, sino para perpetuar unas violencias, ¿no? propias de la monogamia y tal. Pero que de golpe, cuando pones a más testigos, cuando abres eso, es sostenible, es a largo término, no es el arrebato de... No se basa en... O sea, es profundamente antisistema, ¿no? Es profundamente anticapitalista, o sea, estás generando estructuras que ponen en jaque ¿no? el secuestro de la atención que nos propone este sistema, ¿no? Y como practicantes también, a estos dos niveles, como a nivel de estructura social, pero también al nivel de lo que hacemos cada día cuando nos sentamos en un cojín de meditación, si habéis hecho esto esta mañana, ¿no? Eso es profundamente también anticapitalista, porque lo que estamos haciendo es generar más margen de maniobra, ¿no? Entre este impulso primero de la atención descontrolada, la atención involuntaria, que te dice, mira aquí, mira esto, mira este nuevo objeto de deseo, consume esto, ¿no? Déjate llevar por estas ganas de generar identidad o lo que sea, y de golpe ya no es solamente ese impulso, sino que te das un margen para esperar, ¿no? Para parar, para no hacer nada, ¿no? Es ese no hacer nada rebelde que propone el budismo, ¿no? Para personas como las que estamos aquí, que de forma directa o indirecta hemos sido también constituidas subjetivamente en la infancia en una base de cristianismo, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy difícil trasladarnos hacia esa reflexión primera sobre el deseo sin utilizar la represión como instrumento, ¿no? Porque lo que hemos aprendido no es a reflexionar sobre el impulso, hemos aprendido a sí, no, de pequeñas, ¿no? O sea, hemos aprendido a reprimir o a frustrar, o aceptar la frustración. Claro, se está proponiendo un proceso muchísimo más complejo, donde aquello que nos ha generado deseo no tiene que desaparecer de la visibilidad de la psique. Y esto es muchísimo más complejo, porque es mucho más fácil renunciar a algo haciéndole un borrado, supuesto, ¿no? Porque luego ya sabemos que eso se queda en algún estrato y molesta desde distintos lugares. Pero lo más fácil es decir, lo quito delante mío, lo quito de la mente, vacío, ¿no? Me vacío de este elemento. Claro, yo entiendo que lo que estáis proponiendo no pasa por ahí, sino que pasa por algo mucho más valiente y más sofisticado en la forma afectiva y psíquica de trabajar con ello, que es, sigues habitándome, o sea, en el momento en el que yo me emociono por tu presencia y hay una conexión, tú sigues habitándome, estás en mí, pero estoy trabajando el lugar que ocupas y los efectos que tienes, sobre todo en mi sistema, ¿no? Porque utilizáis el término sistema también de una forma muy particular que igual es interesante también que expliques. Sí, estoy tentado de compararlo con tu cuerpo, no tu cuerpo, sino cuando tú utilizas cuerpo. Sí, es como hablar de lo que somos de una manera lo más amplia posible, ¿no? Cuerpo, mente, cada uno que sí, también es justo, ambiguo, lo justo para que cada una también lo pueda significar, ¿no? Sí, sí. Yo tengo curiosidad también por saber qué es lo que... cómo te lo montas tú. Nos hables de tus amigas y de tu no comunidad, siendo una comunidad simbólica. Deslocalizada, ¿no? Deslocalizada. Como nómada. Pues yo estaba pensando que es algo que creo que lo comentaba con Gloria en el coche y nos reíamos un poco, que
cuando desde fuera puede parecer sospechoso que una comunidad se forme a partir de dos que en algún momento tuvieron un vínculo erótico o a partir de varias que en algún momento se relacionaron o se relacionarán también desde lo erótico o lo sexual, yo me reía pensando, pero si las comunidades queer se hacen así. Entonces es curioso porque no entiendo qué sospecha, o sea, podría tener yo sobre algo que ocurre completamente de la misma forma como me he articulado yo a lo largo de la vida. Si yo pienso con quién haría una casa, muchas de las personas con quienes haría una casa son personas a las que he conocido desde esa profundidad, ¿no? También. ¿Por qué? Por un lado, por algo que vamos a leer más adelante, uno de los textos que propones, cuando hablas de los distintos tipos de amigo, que me parece bellísimo ese texto, ya veréis. Porque creo que las amantes conocen de nosotras lo corporal y lo grotesco, y eso es algo desde lo cual no siempre socializamos. Y la amistad, puede haber amistades larguísimas que no lleguen a tocar esos lugares y donde no seamos cuerpo para la otra verdaderamente. Hay muchas formas de establecer vínculos dentro de lo humano donde el cuerpo no juega ningún lugar. O sea, no participa casi. Participa dentro de una especie de higienización extrema. Entonces, yo creo que a mí lo que me ha pasado siempre es que porque he tenido una relación un poco intensa con lo corporal, con mi propio cuerpo y también con el miedo a la enfermedad o con las transformaciones del cuerpo, o con la muerte, ¿no? Como que mi vida ha estado muy marcada por estas experiencias. Yo no me he fiado nunca de ningún vínculo que no reconociese el cuerpo como participante de lo que estaba ocurriendo. Y claro, con las personas con las que yo he participado corporalmente han sido con personas que han entrado en el ámbito de lo erótico, no necesariamente lo sexual, pero sí desde meter el cuerpo en el marco, ¿no? Me relaciono con tu cuerpo de alguna forma, lo tengo presente, lo miro. Por ejemplo, mirarlo simplemente, ¿no? Como saber algo del cuerpo de la otra o de cómo se mueve o de tener apego por algo que no tiene que ver con la mirada, la palabra, el discurso o la identidad, sino tener un vínculo con tu dedo pulgar de pronto, porque le enternece, porque es una persona que se fija en tu pulgar cuando hablas, ¿no? Eso a mí me ha generado siempre muchísima calma, como una sensación de que ya no estaba en peligro y que esa amistad era verdadera. Como que creo que he valorado las amistades verdaderas por aquellas personas que podían acompañarme en esos momentos corporales, no necesariamente sexuales. Y también por eso igual soy una persona muy tocona. Y cuando me quiero relacionar con alguien, ya quiero como decir, pues estamos vinculándonos, siempre tiendo como a poner la mano. Porque si siento que no puedo entrar en tu espacio, me parece que hay algo potencialmente insincero, ¿no? Como que estoy entrando mucho con el habla y luego, sin embargo, cada cual en su sitio, ¿no? Y bueno, pues creo que mi subcultura de las amigas amantes, de algún modo, también es muy antigua y tiene que ver con cómo en un contexto de prohibición homosexual las personas nos relacionábamos y nos relacionábamos como amigas. Y de hecho, bueno, esto lo hablaremos como en la primera sesión, que tiene el texto este de Michel Foucault, pero cuando yo era pequeña sabía que nunca se llamaría a una persona con la que yo estaba amante, iban a decir la amiguita esa que tiene, solo amiga, ¿no? Y ese llamar amiga a las personas con las que yo estaba, que era una forma también violenta de invisibilización de algún modo, luego como adulta he querido reclamarlo muchísimo. Igual que la persona que se reapropia del marica y lo toma como un lugar de emancipación y de señalar una diferencia, de no ser reincorporado al sistema a través de una aceptación de, aceptamos la diversidad, sé igual a nosotras. No, porque toda mi tradición es otra ya. Yo he aprendido a amar, a relacionarme desde una subcultura que se ha creado por no poder participar del centro, ¿no? Entonces, porque tú ahora pongas una bandera en tu cafetería, yo no quiero ser igual que tú. No quiero tener el mismo tipo de proyección de modelo de vida. Yo
o sea, cada cual que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Pero yo, cuando me gustaba una niña adolescente, no me pensaba en casarme con ella, ni loca, ni en tener 50 hijas rubias, porque no estaba dentro del espectro de esa educación emocional. Era una educación orientada a la heterosexualidad, ¿no? Ahora, claro, en el momento en el que somos iguales en todo, tal, también se trasladan los deseos normativos que aparecen no como norma, sino como conquista. Y obviamente tener el mismo derecho a hacer de todo es necesario, pero no quiero que se convierta en una presión social a la que yo me había escapado por vivir fuera, ¿no? Pues por ejemplo, el que a mí nunca nadie se atrevía a preguntarme delante de una pareja si yo quería tener hijos, porque era ¿qué vas a tener tú? Y que ahora de pronto, siendo boyera, por ejemplo, te pregunten constantemente si vas a tener hijos, me parece una pérdida irrecuperable, ¿no? O, Total. sí, Sí. o, ay, ¿vosotras cuánto lleváis? Como estas cosas que la gente hace con cariño para incluirte en la conversación cuando hay otras parejas, tal, a mí me dan taquicardia, porque es como yo no estoy preparada para esto, no me he construido desde ahí, no deseo desde ahí. Aunque los deseos de esa tradición compartida, normativa, nos atraviesen todo el rato, ¿no? Porque es nuestro punto de partida. Entonces yo creo que vengo un poquito de ahí, ¿no? Y con mucha dificultad en una contemporaneidad donde parece que la evolución lógica de las minorías es ocupar el centro, igualándose a todas, ¿no? Tienes derecho a ser igual que nosotros. Claro, ¿cómo comunicar ese deseo de seguir cultivando, ¿no?, ese espacio fértil de la diferencia? Y es complicado. Con estructura. Ahora a ver cómo decimos a todos los queer que se estructuren. Dirá, te quemo la casa, el chiringuito, todo. Ya Pero tienen estructura, ya hay estructura. ya hay. Sí. Pero sí que es cierto que quizás porque la experiencia de la estructura de la que partimos Sí. es una estructura represiva, claro, es muy difícil generar estructuras alternativas sin entrar en la lógica de lo represivo. Porque una parte que tenéis vosotras es, bueno, pues un espacio de cultivo compartido de la reflexión en la psique. Claro. Y eso no existe en Occidente. No. Y cuando la gente hace mindfulness no está haciendo eso No tampoco. hay referentes. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué cosa es esa? Porque no es de construirse tampoco. O sea, esto es divertido, ¿no? Porque igual lo que tenemos como término a mano, como alternativa, es reconstruirnos y deconstruirnos, ¿no? Y entonces, esa deconstrucción, ¿qué cosa es comparada con esto de lo que estamos hablando? Mientras unos estructuran, otras deconstruimos, ¿no? Y cuando deconstruimos, ¿qué pasa? O sea, deconstruir parece que sí que es el movimiento de reflexionar sobre lo estructurante, ¿no? Sí. Pero tú has reflexionado sobre lo estructurante y de pronto toda la energía libidinal, que yo llamo libidinal, pero es energía vital, ¿no? Energía pulsional que tiene el cuerpo, se encuentra de pronto sin texto y sin un lugar de operación, sin dinámicas, sin hábitus. En realidad, ¿por qué? Claro, se puede llamar estructura y si se llamase como una cotidianidad. O sea, también tiene que ver con construir una cotidianidad distinta. Con un hábito. Un hábito, ¿no? Sí. Total. Meditar significa, o sea, la palabra meditación, gom en tibetano, es habituarse. O sea, es básicamente esto. La estructura, nuestra gran estructura, en realidad es esta, es habituar la mente a realidades más sanas, ¿no? En relación con una misma, en relación con las demás. Sí, cuando, o sea, la deconstrucción para nosotras es una parte importante, o sea, esta revisión de los patrones y de las estructuras heredadas, ¿no? Y cómo aprender a mirárnoslo desde una cierta distancia y cuestionarnos la norma. Pero ahí es donde nosotras, bueno, a través de esta tradición vemos que hay una alternativa, pues como que te da unos pasos, ¿no? Que te da unas herramientas, que te dice, bueno, esto tiene más sentido si es para allí o no, míralo, pero vaya, a mí me ha servido. O sea, claro. como, ¿no? También es esta cosa de mucha hermandad, de ejemplos y
inspiraciones, ¿no? Entre las que practican, ¿no? Es algo muy, muy de así, ¿no? Sí. No de grandes libros, ¿no? Es una tradición que fundamentalmente era oral, luego no, pero que tiene algo muy mágico de la transmisión, ¿no? De, mira, a mí me ha servido esto para hacerme fuerte mirando lo que soy, también lo que no me gusta, porque hace falta fortaleza, pero me he hecho más blanda de corazón, ¿no? O sea, me he abierto a la otra, haciendo este tipo de práctica o aprovechando estas herramientas, pruébalo si te apetece, ¿no? O sea, hay mucho de este respeto y de este cuidado que genera mucha más confianza en una misma, evidentemente, porque no hay algo impositivo, ¿no? Que esto también, nuestras tradiciones abrahámicas queridas, pues es como te vas a convertir, y si no te echo, o te mato, o, Claro. ¿no? O sea, hay algo como tradicionalmente, como, Claro. ¿no? Históricamente hay esa violencia en el territorio, ¿no? De nuestra espiritualidad, ¿no? En cambio, una tradición como la budista no es proselitista y por lo tanto es, bueno, yo hago esto, a mí me sirve, ¿a ti qué te parece? ¿No? Normalmente es al contrario, es, oye, ¿qué has hecho? Que te veo muy bien, ¿no? Claro. Es este consejo que nos daríamos entre amigas, ¿no? O sea, hay algo como muy... Te veo especialmente bien, no te estás enfadando tanto cuando la vecina hace obras, ¿sabes? O sea, como... ¿Qué has hecho? Pues entonces, pues mira, yo he hecho esto, a mí me está sirviendo. Claro. Y es así como se transmite el Dharma, ¿no? Entonces, ese es el tipo de estructura de construcción que se basa en una serie de herramientas, en tener claro un objetivo. O sea, hay una manera de hacer hábito, de transformar nuestro marco de referencias, de no tomarnos cosas siempre igual, de atrevernos a cuestionarnos. Hay mucho también. Eso es lo que sobre todo ¿no? Desde nuestro punto de vista como que hace falta más fortaleza es, para poder asumir eh, la autocrítica, ¿no? Y podernos quebrar a nosotras mismas, ¿no? Que no es algo como yo no quiero que me quebre que me haga que me cuestione nadie, me voy a cuestionar yo misma. O sea, este es el porque entonces es cuando va a funcionar, ¿no? Es cuando de verdad voy a transformarme y me voy a deconstruir de verdad, ¿no? Hay algo de la estética del curro, ¿no? Me estoy haciendo este curro porque yo me estoy construyendo esto y tal, que es normal, porque como decíamos antes, no hay referentes, entonces cuesta, y al menos hay esa intención, ¿no? Pero si no hay algo ¿no? una serie de sistemas o va a ser complicado, ¿no? Porque en el momento en el que te topes con algo que te parezca mínimamente incómodo, o has desarrollado una cierta fortaleza o simplemente te vas a rendir y vas a pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, pues empecé haciendo esto y lo he dejado y ahora hago esto y esta terapeuta me va bien, pero un ratito, luego, ahora, qué palo, no estoy en este momento. Claro, no hay este amigo espiritual del que hablaremos más adelante, que es quien te conoce suficiente como para decir, no, esto es un poco incómodo, pero te va a ir muy bien, ¿no? Y claro, es peligroso porque hay una relación de poder, entonces tienes que estar como con mucha confianza, ¿no? Tienes que haber enternecido mucho esa relación para poder de verdad decir, bueno, igual que yo te ayudo cuando tú no estás viendo que estás a punto de darte un golpe, pues tú me ayudas cuando, ¿no? Me estoy a punto de darme un golpe. Entonces, ese tipo de relaciones son muy especiales y son propias de estas tradiciones dármicas, por ejemplo, ¿no? Es algo que evidentemente nosotros también teníamos, porque teníamos tradiciones antiguas donde había estos modelos de ejemplos y de referencias y de comunidades alrededor de cierta gente como más veterana que eran ejemplos ¿no? Y como estos linajes y tal, pero es algo que hemos perdido muchísimo, ¿no? En Occidente, ¿no? Y creo que tenemos que volver a incorporar de las tradiciones dármicas que han sabido conservarlo muy bien esto. Recuperando un poquito como la dificultad a veces de traslación cuando nuestra base educativa es abrahámica y para pasar a una organización distinta o para abrirnos a una organización distinta, pensaba en cómo evitar, por ejemplo, interpretar de forma impositiva esa sugerencia del amigo, ¿no? Es decir, si tú me dices, por ejemplo, Sara, nunca vas a la meditación de la mañana, ¿por qué no vienes un día que te va a sentar muy bien? Y yo digo, es que yo por la mañana estoy como trabajando la mente yo sola, ¿no? Y me gusta estar a solas.
Y luego yo me voy a casa y digo, es la segunda vez que me hice lo de la meditación de la mañana. No me estará imponiendo, o sea, me está imponiendo, ¿verdad? Como que es muy fácil que interpretemos como imposición algo que se está articulando desde otro lugar. Porque estamos acostumbradas a que verdaderamente lo que se dice 2 veces, a la tercera te cae una torta o un castigo o te dejan de hablar o verdaderamente ya va a tener unas consecuencias fatales, ¿no? Entonces es difícil pensar que alguien te pueda decir cada mañana algo y que no tenga un efecto negativo de esa forma. Y por otro lado, también pensaba en la dificultad de acercarse a un lugar como este, por ejemplo, y imagínate, ¿no? Si yo llego a la comunidad y estoy empezando a participar en la comunidad y me estoy integrando y estoy como compartiendo cotidianidad y rituales, etcétera, como si yo vengo también de esa tradición tan racional y tan impositiva, no entrar en fanatismos. Porque muchas veces se asocia el fanatismo a la gente que más tiempo lleva en una comunidad o que de alguna forma la articula. Pero a mí me parece mucho más fácil que el fanatismo llegue por el cuerpo que todavía no ha tenido un hábito, sino ha vivido algo y quiere entrar a saco en algo y entonces se vuelve, pues dentro de lo que, bueno, vosotras que tenéis más relación con la filosofía occidental, ¿no? Pues igual lo que Deleuze pensaría como un aparato fascista, ¿no? Como que de pronto hay algo que se empieza a cerrar y a reproducir y a autoafirmarse y a apasionarse de sí mismo de un modo que toda la porosidad, que es el punto de partida de la propuesta, se suspende y ya entramos en un onanismo ideológico también, ¿no? Cómo evitar esas nuevas compañías que puedan llegar desde esa pasión. Primero, tengo... No conozco ningún caso, estoy no. imaginándome cosas. No, y yo no le he dicho nunca que venga a la meditación. No, es verdad, es como... Estoy siendo... hablaré de por qué. Les voy a explicar por qué. No, pero primero de todo, o sea, has definido como nueva practicante, ¿no? Nueva miembro de la comunidad, nueva postulante, en unos términos que son propios del enamoramiento, ¿no? Entonces, claro, de esto nosotros sabemos y nos gusta mucho tratar con jarabe de palo el enamoramiento porque sabemos que es un estado totalmente enajenado, ¿no? Es un estado de intoxicación. O sea, no vas a tomar buenas decisiones cuando estás enamorada. Punto. Entonces, sabiendo nosotras esto, cuando alguien viene en plan, ¡ah! Lo que hacemos es como, o sea, te vas a esperar un rato y hasta que se te pase y entonces podemos hablar normal. Es como alguien embriagado, o sea, se te va a pasar la borrachera y luego ya hablaremos. Entonces esto hay así de historias y de literatura en los contextos dármicos donde, pues eso, alguien con mucha fuerza y muchas ganas de... porque ha creído, porque ha proyectado básicamente, porque no tiene ni idea de cómo funciona la realidad, ¿no? Los hábitos de aquí, pues quiere participar de esto de manera como muy rápida y muy radical, ¿no? Entonces siempre hay como un periodo de cuarentena, que se te pase, mostrarnos nosotras con toda nuestra parte cara B, ¿no? O sea, como todas las mierdas de la comunidad, hablamos como, ¿no? Gloria y yo nos peleamos, ¿no? Hacemos... Para que vean, esto es lo que estás decidiendo en principio, ¿no? ¿De verdad quieres esto? Porque esto es la vida también, ¿no? Es como hay algo... claro, nuestra propuesta, esto el Dharma lo dice mucho, es un poco... Quizás hay un salto, pero... o sea, es una herramienta para entrenar nuestra mente, pero no es el nirvana, ir a vivir a un centro budista, ¿me explico? Somos budas, ¿me explico? Somos budistas, o sea, estamos en ello. Pero esto es importante. Incluso alguien que está en ello puede estar en un momento de más supuración que no alguien que está adormecido sin querer mirar sus tendencias, ¿me explico? Claro. Que puede ser más higiénico, más limpio, depende de cómo. Tiene toda la mierda escondida debajo de la alfombra, pero bueno, ¿no? Es habitable esa casa, ¿no? Claro, nosotras estamos con todo ahí, con todo... Y eso a veces incluso depende de quién, y por eso no es una vida para todo el mundo, pero es demasiado intenso, ¿no? Entonces, la gente hace unas proyecciones de qué es esto y tal que luego tiene que verlo y que tiene que bajarlo. Sí,
esto como quizás respondiendo a lo segundo. Y el tema del maestro es todo, aquí hay mucha literatura y creo que es muy bonito y muy necesario, realmente, pero creo que hay que hacer un trabajo y sería muy bonito, de hecho, mantener más diálogos contigo porque haces esta función de traducir, pero de la importancia y la necesidad de tener este tipo de amigos, ¿no? De tener este tipo de referentes, y como lo hemos perdido, decía antes, y creo que es algo que hay que recuperar porque al final tenemos este tipo de figuras, de influencias y de, ¿no? Y incluso de relaciones de poder, ¿no? Lo que pasa es que de manera implícita y de manera un poco pues oculta, ¿no? O sea, como que no se exponen, pero hay estos referentes y tienes a alguien, ¿no? A quien escuchas más que a otra gente porque crees que te puede aconsejar mejor, ¿no? Lo que hace esa tradición es hacerlo más explícito y precisamente a través de hacerlo explícito y de darle un cierto orden, dar un cierto sistema, lo hace más sano, porque puedes ver, puedes comparar, entiendes, ¿no? Cuáles son. Hay métodos para evaluar a este tipo de referentes o de guías, para evaluarse a uno mismo como discípulo, como estudiante, ¿no? Entonces, es todo un tema, creo que sería bonito tratarlo algún día como un poco más en profundidad. Pero el tema del efecto impositivo, yo diría que de entrada, la base, el código, es que tú me pides que yo te recuerde que tú querías entrenar tu mente y por eso querías meditar. ¿Me explico? Sí. Por eso yo no te he dicho nada, o sea, porque tú no me has dicho, yo quiero entrenar mi mente, ¿me explico? De esta manera. Claro, y yo simplemente te veo no ir a las meditaciones y digo, claro, porque no quiere entrenar su mente de esta manera. Si algún día A me las dices... 8 de la mañana Claro, no quiere claro, entrenar nada. si yo lo entiendo, si es que yo lo entiendo. Yo en tu marco tampoco querría. Entonces, por eso, y lo respeto profundamente, de verdad lo digo, ¿eh? No es algo, no es cosmético, no... y entonces, quien sí que me ha dicho, oye, Ama, yo quiero hacer esto, pues entonces ¿no? Tengo que asumir primero si me compensa o no, porque va a haber momentos en que la otra persona se haya despistado o esté en modo, no quiero, quiero dormir, ¿no? Y yo voy a tener que hacer un papel que en realidad es muy pesado y que no sé si quiero hacer del todo, ¿no? Claro. Entonces, y ahí es la magia de este... Claro. Pero tiene que empezar por yo quiero que me acompañes de esta manera. Vale. Porque si no, es como que no... Eso es precioso. Igual se revisa, ¿eh? No tiene que ser. Entonces, como me has dicho esto, puedo hacer lo que sea. No. Claro. Es algo que se tiene que revisar y que es como una cosa que se decide prácticamente cada día, ¿no? ¿Y tienes esa conversación como con cada miembro de la comunidad? Sí. O sea, ¿eres consciente del camino de cada persona para poder como acompañar de esa manera? Sí, básicamente es... Sí. Qué bonito. Sé que es una pregunta enorme y que tiene más sentido igual llevarla en otra conversación, pero igual podíamos como cerrar haciendo una pequeña introducción a cuál es la función de un lama en una comunidad de amigas, sobre todo porque generalmente es la figura del lama lo que más inquieta Sí. a Occidente, ¿no? Ujú. Entonces, por también hacer la traducción de esta figura. O sea, al final es un rol de consenso. Hay algo como muy... se construye porque decidimos acompañarnos así, ¿no? También es un rol que se transmite, por decirlo de alguna manera, o sea, que quien ha hecho ese rol conmigo cree que puedo hacer ese rol con más gente, ¿no? O sea, tiene que haber las dos partes, ¿no? Vale. O sea, si hay un lama porque mi lama me ha hecho lama, pero no tengo a nadie con quien lamear, pues entonces, ya ves tú qué gracia, pues estoy ahí en mi Lamea sola, en mi ella panadería. perrea sola, ella lamea sola. Exactamente. Ella lamea sola en su panadería haciendo pan, ¿no? Y está perfecto. Maravilla. Y como mucho se acercará a alguien y dirá, seguro quieres este pan, no podría decir este otro pan. Pero bueno, entonces tiene que haber las dos cosas, ¿no? Pero también igual, si hay alguien que pues podría caer en una especie de fanatismo extraño y no, pues un grupo de gente que dice, no, pues tú quiero que nos guíes y esa persona bajo qué supervisión, o sea, hay algo como que está bien pensado de que estén estos dos, ¿no? Sí. Una comunidad no puede nombrar a un lama, tiene que ser por... Sí. ¿o Idealmente, sí? no, idealmente tiene que haber un Por linaje. transmisión Sí, de linaje. sí. Es que esto es muy interesante también, ¿no? Eso es lo que hace, Claro. eso es una garantía de seguridad también. Claro. Sí. Nosotros informamos o sea, nosotros hicimos casi una petición. Sí. O sea,
¿no? Sí, sí. Que nosotras hicimos, en este caso, algunas personas que llevábamos tiempo bajo el marco de la tradición budista, y cuando empezó Casa Virupa él no era lama aún. Lo que pasa es que, bueno, ya estaba haciendo alguna forma de amigo espiritual, y su maestro, que es como el maestro de nuestra escuela, que es la escuela Sakya, a él le dijo, vale, puedes empezar este proyecto y das los cursos y llevas los programas filosóficos y tal, pero aún no era nombrado lama. Entonces, a partir de cierto momento, claro, lama como explícitamente y como, o sea, él no podía autoproclamarse lama. Como alguien que, bueno, hay gente que hace estas cosas. Bueno, Claro, no, por O sea, supuesto. ahora Sí, sí. hay muchos coaches, gurúes de todo tipo, que es porque, no sé, bueno, da igual, Sí, ¿no? sí. Pero él no podía hacer eso por respeto a la tradición, por respeto a sus maestros, ¿no? Entonces nosotros, la gente que ya estábamos, cada vez había más gente comprometida, interesada en profundidad por la propuesta, ¿no? Y era como, ¿me guías un poco más? Y él empezó, es que yo, o sea, a mí mi maestro me ha dicho que haga esto, esto y esto. Entonces, en plan, vale, pues vamos a decirle, ¿no? Éramos un grupo de gente, vamos a decirle a tu maestro que queremos que nos guíes más. Entonces escribimos unas cartas de unas cuantas personas más comprometidas y que llevamos bastante tiempo ya practicando, y se lo hicimos llegar, se lo entregamos a su maestro. Dijimos, mira, esto es, de hecho, creo que fuimos Berta y yo en ese momento, no sé si había alguien más, se lo dimos, dijimos, mira, él que hace Casa Virupa, tal y cual, ¿no? Pues somos parte de la gente que estamos acompañando en este proceso, pero que queremos, te hacemos esta solicitud, que consideres esto. Entonces luego lo que nos enteramos es que, aparte de leer nuestras cartas y la petición de estudiantes, su maestro, que ya le conocía, también preguntó a otros maestros, personas de la escuela que habían estado en contacto con él, que lo habían acompañado de una forma u otra, preguntando, vale, tenemos esto, que como lo veis, aparte de su propio criterio, ¿no? Y entonces fue así como un día nos llegó una cartita que lo habían nombrado lama. Entonces, yo creo que es un proceso muy bonito porque hay una cosa, o sea, que aquí la autoridad que él tiene es en unos términos preciosos porque es elegido. O sea, nosotros no ha habido una imposición de ahora, y ese es el sentido hermoso de autoridad, como, ¿no? Como diría Hannah Arendt y demás, que es como cuando un grupo de gente dice, oye, tú nos puedes acompañar, tú puedes hacernos de guía en este proceso. Entonces, claro, el respeto que sale de esa decisión es distinto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, la responsabilidad que tengo yo es básicamente, o sea, hay dos cosas. Una es hacer caso de lo que dicen mis maestros, porque si no fuera por eso, yo hubiera dejado de hacer este rol ya varias veces en lo que llevamos de Casa Virupa, sinceramente. O sea, es como, no es agradable, o sea, bueno, y yo soy un poco consistente y cobarde, entonces yo por mí ya hubiera plagat y me hubiera ido a la panadería esa a lamear solo. Sí, de verdad, de verdad. Entonces, por una parte, sí. Y luego, tener o sea, una capacidad, exponerme a otros referentes, otras referentes para como auditarme a menudo, porque esto es algo, o sea, sabiéndome falible, es como, ojo, ¿no? Entonces, esto es algo también muy bonito que tiene el budismo, o sea, un maestro no es fiable si no tiene maestro vivo, o sea, si no tiene alguien que pueda decir tú qué estás haciendo, ¿no? O sea, esto es fundamental, ¿no? Aún así, no siempre se ha hecho bien esto y tal, ¿no? Pero como hay algunas garantías, y lo que es más importante, creo, no tanto que haya un maestro mirándote, sino que tú misma puedas auditarte a ti misma, ¿no? O sea, que tengas la capacidad de... Y recuerdo una conversación muy bonita que tuve con uno de mis maestros, que cuando le dije, hostia, me ha pasado esto, me han hecho lama, tengo miedo, ¿qué hago? Tengo miedo de mí mismo, ¿no? O sea, como me parece, porque para mí es una figura, o sea, que cuando llevas practicando mucho tiempo es una figura de mucho respeto, y luego te das cuenta de que no ni apartan, ¿no? O sea, o sea, yo trato diferente a los lamas que como me tratan ellas a mí, ¿no? Pero, Sí, claramente. entonces, Lo hemos visto. entonces, pero para mí era como, wow, esto será como... Sí,
wow, pero no. Entonces me ponen en mi sitio, cosa que es maravilloso, ¿no? Entonces me dijo una cosa muy bonita que es, mientras no abandones ese miedo, todo irá bien, ¿no? O sea, mientras te tengas miedo a ti mismo, está bien. Entonces es una manera de explicar cómo el budismo entiende cómo nos tratamos a nosotras mismas, que es siendo muy crudas y muy honestas con nuestras tendencias, pero confiando muchísimo en nuestro potencial de liberarnos de ellas, ¿no? O sea, como que que el vaso está sucio temporalmente, pero yo estoy convencido que este vaso, si tengo las condiciones necesarias, acabaré limpiándolo, ¿no? O sea, el cristal es transparente en realidad, ¿no? Entonces, si tengo esta confianza con mi mente, es una manera muy bonita de tratarnos.